Señoras y señores, muy buenas noches. Los vientos de la libertad cubren la geografía. En el norte, en el sur, del oriente al occidente, entre los polos y entre los mares, los hombres y las mujeres del mundo recobran su derecho a vivir en libertad. Cambios vertiginosos y reformas profundas dibujan el rostro de una nueva realidad que a paso veloz se transforma ya en otra. Sorpresa, sobresalto, esperanza y aliento. Los acontecimientos se concentran en el tiempo y así se adelanta el futuro. Si bien 1989 fue el año de la liberación, puede afirmarse que 1990 es año en que la libertad hizo frente a enormes desafíos. La liberación derrumbó ideologías y barrió con murallas. Es tarea de los pueblos libres reacomodar las piezas. La liberación desató fuerzas profundas que irrumpen a la superficie con expresiones frecuentes de violencia, resentimiento y odio. Desafíos de la libertad ahora, la conciliación, la tolerancia, el acomodo. Porque libertad no es exclusivamente liberación. Romper cadenas, arrojar la mordaza, eso es liberación. Respetar a los otros, defender la justicia, aplicar el derecho, decir la verdad, eso es democracia. Del milagro de la liberación al desafío de la libertad. Ahí se encuentran quizá las lecciones fundamentales que nos ofrece este año que se va. El camino es difícil y la ruta muy larga. Cada cual a su modo, naciones y pueblos avanzan en la aventura de la libertad, probando puentes, descubriendo senderos a menudo engañosos y ensayando fórmulas que surgen del esfuerzo y la imaginación. Es la eterna lucha desde que el hombre es hombre. El ánimo inquebrantable de rescatar la dignidad, de avanzar el progreso, de vivir en paz. El desafío radica en alcanzar el sueño y hacer realidad una aspiración tan antigua como nosotros mismos. Año del niño y de la tierra, un país nuevo y otro herido. Año de acercamiento y esperanza, el triunfo del talento y el prodigio de siglos. Todo eso y más ha sido el año que se va. Presencia del afecto y la leyenda. Año del misterio y del bastón. Una dama que gana y otra pierde. Tiempo para el futuro y para un trono. Año de un prisionero y un obrero. Perseguir el pasado y construir el futuro. 1990, el desafío de la libertad. Año de paz y año de guerra. Correr tras el balón, correr tras las estrellas. Año de un terremoto y de un túnel. Una princesa en pena y el grillito cantor. Eso y más ha sido 1990, el desafío de la libertad. Yo lo invito a que me acompañe a recordar con la fuerza del corazón los acontecimientos que dieron forma, fondo, textura a 1990, el desafío de la libertad.
Mikhail Gorbachov enfrenta como nunca antes los desafíos de una libertad que él mismo impulsa para la Unión Soviética. Al sembrar vientos, quizá no advierte la intensidad del huracán que ha conjurado. Por momentos parece que la suerte abandona al gran malabarista que evoluciona solitario en las alturas de la cuerda floja. El país amenaza con desintegrarse. El nacionalismo, que afloró como un fenómeno político gracias a la perestroika y al deshielo cultural de la glasnost, el nacionalismo se convierte en el principal obstáculo al proceso de reformas y pone en duda la posibilidad misma de alcanzar una unión de repúblicas bajo un tratado nuevo. Los movimientos nacionalistas, que inicialmente surgieron de reivindicaciones populares para proteger lenguas y culturas propias, esto ha tomado tal fuerza que las autoridades comunistas son incapaces ya de controlarlo. Gorbachov se vio obligado a admitir que la Unión Soviética nunca ha sido una unión de repúblicas, ni socialistas, ni soviéticas, ni mucho menos soberanas. Las repúblicas bálticas, Lituania, Estonia y Letonia, exigen ya la independencia total. Días después de una proclamación en este sentido por el Parlamento lituano, Gorbachov despachó a Vilna tanques y tropas. A la demostración de fuerza siguió el estrangulamiento económico, corte del gas, corte del petróleo, estrangulamiento que obligó a Lituania a postergar sus afanes de independencia. Soldados del Ejército Rojo aplastaron una rebelión separatista en Azerbaiyán y a golpe de cañón rompieron el bloqueo al puerto petrolero de Bakú. El desfile de soberanías ha llevado a todas las repúblicas a proponer ellas mismas facultades para escribir sus leyes, diseñar mecanismos económicos, asumir el control de sus recursos y fincar relaciones propias con el resto del mundo. Es intenso el resentimiento de multitud de pueblos que siguen sintiendo la opresión de un sistema centralista. Luego de 7 décadas de subordinación y terror, la promesa de libertad es irresistible y toda la libertad, no libertad a medias. Rostro de la noticia en 1990, Boris Yeltsin. Definido como un político populista y poco serio, Yeltsin se alza como el rival más potente de Gorbachov. Triunfador en las elecciones parlamentarias en Rusia, Yeltsin preside la república más grande y rica de la Unión. Hace todo lo posible para obstruir a Gorbachov. Se rehúsa a hacer cumplir en Rusia los decretos del Kremlin. Considera a Ucrania como un país soberano y firma tratados con Armenia y Bielorrusia. Pretende tejer una red de acuerdos bilaterales entre Rusia y las repúblicas con el fin de marginar a Mikhail Gorbachov. El hundimiento de la ideología marxista es total y absoluto. Una reforma legal despoja al Partido Comunista del monopolio del poder político que ha ejercido por más de 7 décadas. Desnudo de prestigio, cada día más débil, la autoridad del partido se desmorona. Símbolo del deterioro, el desfile del 1 de mayo en la Plaza Roja de Moscú. Sin las restricciones o el terror del pasado, cientos de miles de personas manifiestan a voces su desprecio al sistema. Mikhail Gorbachov recibe una descomunal rechifla y una lluvia de insultos. En medio de abucheos abandona la plaza. Contrapunto punzante. Miles de moscovitas se agolpan durante horas frente a las puertas de una tienda de hamburguesas que se ha abierto en Moscú. Inéditos manjares provocan un tumulto cuyos detalles se conocen a través de la televisión. Mikhail Gorbachov corta la figura de un hombre condenado a la administración de una ruina. El hambre y la escasez amenazan con desarticular todo el proceso de reformas. La catástrofe económica ahoga la apertura política. 5 años de perestroika solo han conducido al retroceso. La producción disminuye, la distribución se detiene, el pánico hace presa a millones de compradores que vacían estantes y atesoran jabón, cigarrillos, legumbres. La esperanza se frustra y la inflación aumenta, y a semejante ritmo lo largo de las colas interminables en una tienda y otra, 3 horas a pie para comprar tabaco. El debate económico domina el otoño. Lo que una vez fue delito se consagra en derecho, la propiedad privada. En estudio, la venta de las grandes empresas, se analizan las bolsas de valores, la colocación de acciones. Se llama a capitalistas externos, se llama a eliminar subsidios, a devolver las tierras.
Se invoca la disciplina que ejercerían los precios y el crédito bancario. Ideas van y planes vienen y no hay nada en concreto. Entre la planificación burocrática y el mercado libre, media un abismo al que se precipita la Unión Soviética. El invierno del descontento. Faltan alimentos y medicinas. Los suministros cesan a las grandes ciudades. Los granjeros se esconden y exigen mayores precios. El mercado negro y la corrupción obstruye todo esfuerzo. El Socorro Internacional se apresura a enviar leche, café, naranjas, aspirinas y harinas a un coloso vencido por el peso de los errores. El mundo, sin embargo, confía en Gorbachov y por su notable empeño obtiene el Nobel de la Paz. La turbulencia interna le aconseja no viajar a recibir el premio. Abundan ya rumores de golpe y mano dura. En forma intempestiva, un aliado de Gorbachov anuncia que se marcha. Eduardo Shevardnadze, compañero en el Nuevo Pensamiento, en la batalla del desarme, en la liberación de Europa. El ministro de Exteriores Shevardnadze advierte que no será cómplice de la nueva dictadura que asoma ya su rostro en la Unión Soviética. El desafío de la libertad en las naciones de Europa del Este opone al júbilo de la liberación la realidad de la incertidumbre, la confusión y el desencanto. En Rumania, la dictadura de Nicolae Ceausescu dejó el paso al trato severo del Frente de Salvación Nacional. Es el comunismo disfrazado, protestaron estudiantes que fueron apaleados por mineros de provincias llevados a la capital para ejecutar el trabajo sucio del nuevo gobierno. El ajuste económico recorta el gasto y aumenta los precios. Los primeros pasos hacia una economía de mercado despiertan tal rechazo que el gobierno, viendo para hoy y no para mañana, deja las cosas para mejor ocasión. En Bulgaria, el gobierno neocomunista se vino abajo tras una ola de huelgas en otoño, y esto se ve como un buen síntoma, pues permitirá a otras formaciones políticas compartir el poder. No queda claro que cualquier gobierno podrá sortear las dificultades que plantea la escasez de alimentos y combustibles. Una nación agrícola, Bulgaria, sufre inflación del 100% y hay que hacer cola para adquirir el aceite, mantequilla, carbón, pan y azúcar. En Checoslovaquia los comunistas resurgen como la segunda fuerza política. Viejos agravios entre checos y eslovacos, recriminaciones de la minoría húngara, todo ello amenaza el nuevo clima de tolerancia política. El presidente Václav Havel demanda más poder para evitar la ruptura y limar los enconos. Precios reales y privatización son las tareas para el año próximo, año de la verdad en Checoslovaquia. En Hungría el primer ministro advierte sobre el creciente riesgo de anarquía. La inflación de 35% socava el nivel de vida, que es hoy igual a hace 15 años. Aumentos a la gasolina provocan huelgas del transporte y las quiebras ponen en la calle 250.000 de trabajadores. Tras la liberación impera un clima de apatía e indiferencia que se expresa en elecciones de las que se abstienen de participar 75% de los húngaros. Rostro de la noticia en 1990, Lech Walesa. Un electricista es presidente de Polonia, única figura de alcance nacional. En su figura se depositan las esperanzas de una vida mejor, pero la inflación, el desempleo, la inseguridad son consecuencia de un programa económico sólido pero impopular. En la campaña política se advierten coqueteos con la demagogia y el populismo, con la búsqueda de soluciones fáciles y el señalamiento de chivos expiatorios. En Polonia, y así en toda Europa Central, se aprende una lección. La libertad impone responsabilidad. Libertad no es solamente la ausencia de represión. Soñar la democracia es apenas el primer paso. El desafío de la libertad alcanza a Nelson Mandela a los 71 años de edad.
Invisible durante los 27 años de su cautiverio, siempre está presente en el corazón de millones de negros que imaginan una Sudáfrica de mayor justicia. El presidente Frederick de Klerk da el paso decisivo hacia una suerte de perestroika africana a legalizar partidos políticos largamente proscritos. 9 días después, el preso más famoso del mundo pierde esa condición. Aclamado como héroe, recorre el mundo en busca de apoyos. No soy profeta, advierte el hombre que enfrenta ahora su mayor desafío. La rivalidad entre los propios negros en Sudáfrica deja un saldo de 1.300 muertos en unos cuantos meses. Si bien ahora los negros pueden bañarse en las mismas playas con los blancos y viajar en el mismo autobús, les está prohibido ejercer el voto. Un pueblo aprende a votar y al hacerlo encuentra el desafío de la libertad. Violeta Barrios, viuda de Chamorro, se convierte en presidenta de Nicaragua. Cansados de la doble catástrofe de la guerra civil y el derrumbe económico, los nicaragüenses rechazan el dogma y escogen la democracia. Muchos guerrilleros contra entregan sus armas, no todos se suman a la desmovilización. Sin embargo, la paz recobrada hace posible achicar al ejército, que pierde 2/3 de sus 90.000 hombres. El sandinista Humberto Ortega encabeza las Fuerzas Armadas y se conduce con notable apego a las leyes y en apoyo a Violeta. Se plantea la devolución de propiedades confiscadas por el sandinismo, la restitución de tierras y los medios de producción. Una ola de huelgas en el verano deja media docena de muertos. El ajuste económico dispara la inflación y provoca desempleo. Una mala cosecha agrava las penurias. El desafío de la libertad irrumpe otra vez ante un obstinado dictador caribeño. La tiranía de Fidel Castro en Cuba atraviesa por su peor momento. Al evaporarse el apoyo del bloque del Este, salta a la luz el retraso económico. En el verano, medio centenar de personas buscan refugio y libertad en embajadas en La Habana. El gobierno reacciona con dureza y ofende a sus amigos, especialmente a España. Periódicos soviéticos publican detalles de la opulenta vida del caudillo. En represalia por la difusión de estos materiales, la dictadura castrista expulsa de Cuba a periodistas de Televisa y Eco. Todo el sacrificio impuesto al pueblo cubano parece inútil. 2 kilos de arroz al mes, 100 gramos de café al mes. Cuba fue la última colonia en alcanzar su independencia de España y quizás sea la última en sacudirse la opresión del comunismo. Al otorgar a Octavio Paz el Premio Nobel de Literatura en 1990, la Academia Sueca rinde homenaje no solamente a la brillantez intelectual y a la destreza poética, sino fundamentalmente a una pasión por la libertad, pasión que ha dado sustento a la conducta ética de Octavio Paz. Crítico insobornable de las tiranías de izquierda y las dictaduras de derecha, Octavio Paz ha defendido siempre el derecho a la libertad del individuo. Creador de una obra vasta, a sus 76 años Octavio Paz es dueño de una voz poderosa y de una conciencia lúcida, penetrante y libre. 1990, el desafío de la libertad. Los mexicanos hacen frente a uno doble y simultáneo, una nueva cultura política y la modernización de la economía. Se vive un proceso que amplía la democracia. El gobierno, los partidos, la sociedad entera, son protagonistas y testigos de una mayor competencia por el voto a través de una oferta ideológica más ancha. Ello hace indispensable la reforma electoral de 1990. Diputados de 5 de los 6 partidos aprueban el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que crea el Instituto Federal Electoral, una nueva autoridad imparcial en las elecciones. Habrá un nuevo padrón electoral y nuevas credenciales para votar, que en 1994 llevarán la fotografía del elector. El nuevo Tribunal Federal Electoral se encargará de resolver controversias antes, durante y después de las elecciones.
El código establece que las elecciones federales se llevarán a cabo el tercer domingo de agosto. Punto central del Código Federal, la llamada cláusula de gobernabilidad que dará al partido que obtenga cuando menos 34% de los votos, mayoría automática en la Cámara de Diputados. La reforma política pasa necesariamente por el Partido Revolucionario Institucional. Ante una sociedad que está a la vanguardia de los cambios, una sociedad más crítica y exigente y que dispone de diversas opciones políticas, el PRI debe cambiar. En marzo, el presidente Carlos Salinas de Gortari propone 6 líneas de acción para modernizar al partido, haciendo énfasis en su estructura y el mecanismo de selección de candidatos. De acuerdo al analista Jaime Sánchez Uzarrey de la revista Vuelta, en su 14 Asamblea Nacional el partido da un giro, pues rompe con el principio tradicional de asignar delegados por sectores e introduce la asamblea territorial para designar representantes en función del número de militantes. A ello se agregan 2 cambios importantes. La elección de dirigentes y candidatos se hará por voto directo y secreto, y la creación del Consejo Político Nacional integrado por 150 personas y con la máxima autoridad en el PRI. El Consejo Político designará al candidato a la presidencia. El presidente del partido promete poner punto final a la imposición y antidemocracia internas. Numerosos delegados reclamaron autonomía respecto del gobierno. Se esboza ya el proyecto, mediante cambios graduales, de crear un partido de ciudadanos que no deje de ser un partido de sectores, uno de los cuales, la CNOP, cambia de nombre a UNE, con el lema Ciudadanos en Movimiento. En 1990 hubo elecciones municipales y para diputados estatales en 8 estados de la República. El PRI ganó 259 municipios, el PAN 4, el PRD 2, el PARUM 3 y el Partido del Frente Cardenista 2. En diputaciones estatales el PRI ganó 113, el PAN 19 y el PRD 16. Falta aún por calificar elecciones en Yucatán. Persistió el fenómeno del abstencionismo y en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y el Estado de México estalló la violencia por controversias sobre los resultados de las elecciones. En 1990 se manifiesta un claro acercamiento entre el gobierno de México y el Vaticano, aproximación histórica que responde a la apertura política y a una demanda popular. El presidente de la República designa al señor Agustín Telles Cruces como su representante personal ante el Papa Juan Pablo II, con objeto de facilitar el diálogo y la comunicación sobre asuntos de interés común. En ese nuevo clima, el Papa realiza una segunda visita a México. El jefe de la Iglesia Católica recibe el afecto y la devoción de decenas de millones de mexicanos. Durante la segunda semana de mayo y de domingo a domingo, el Papa visita la Ciudad de México, Veracruz, Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa y Zacatecas. En San Juan de los Lagos es aclamado por más de 2 millones de jóvenes. En Chalco envía un mensaje de solidaridad a cerca de 800,000 fieles. El Papa se reúne con empresarios y les recuerda su responsabilidad con los menos afortunados. Juan Pablo II escuchó a intelectuales y a trabajadores. Su presencia reanimó la fe de centenares de miles de indígenas. Su santidad ofició en la Basílica de Guadalupe la ceremonia de beatificación de Juan Diego, de los 3 niños mártires de Tlaxcala y del padre José María de Yermo y Parrés. Las autoridades mexicanas brindaron a Juan Pablo II un trato cordial y respetuoso. El presidente Salinas recibió y despidió a su santidad en el aeropuerto y de cara al país, ambos jefes de Estado sostuvieron un encuentro en la residencia oficial de Los Pinos. Desafío de la libertad. Preservar el derecho de las personas a criticar y a opinar. En mayo, la abogada Norma Corona, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en Sinaloa, es ametrallada en Culiacán. El homicidio sacude a la opinión pública y 3 semanas después el presidente de la República instala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En solo 6 meses recibe 1,300 denuncias de personas que se quejan de arbitrariedad, maltrato y tortura. Gran número de las reclamaciones se presenta contra la Policía Judicial Federal, especialmente su sección antinarcóticos. La lucha contra las drogas es compatible con el respeto al individuo, dice la comisión. A fines de octubre, Javier Coello Trejo, responsable del combate al narcotráfico, es relevado de su cargo y se convierte en Procurador Federal del Consumidor.
5 años después del asesinato del agente norteamericano Enrique Camarena, el tema persiste como irritante en las relaciones de México con los Estados Unidos. En abril, el doctor Humberto Álvarez Machaín es secuestrado en Guadalajara y llevado a Estados Unidos por mercenarios al servicio de la agencia antidrogas norteamericana, que señala a Álvarez Machaín como cómplice del homicidio de Camarena. Es un acto ilegal, protesta el presidente de México. Es un malentendido, dice el presidente Bush. La violación de las leyes mexicanas lleva al gobierno a reexaminar el marco de la cooperación antidrogas entre los dos países. Tránsitos políticos del 90. Carlos Jan González se convierte en secretario de Agricultura en sustitución de Jorge de la Vega. Pedro Joaquín Caldwell es designado secretario de Turismo. El almirante Luis Carlos Ruano Angulo es nombrado secretario de Marina tras la renuncia del almirante Mauricio Xelesque. El expresidente Miguel de la Madrid asume la dirección del Fondo de Cultura Económica. El prestigio del señor de la Madrid hace posible continuar sus tareas en el servicio público. ¿En qué momento se inicia la vida de un ser humano? ¿Tiene alguien el derecho de interrumpir el embarazo? El problema del aborto se mueve en las esferas de la moral, la religión, la ciencia y la ley. Al modificar el Código Penal, el Congreso del Estado de Chiapas despenaliza la práctica del aborto a mujeres que fueron violadas o son indigentes. Se autoriza el aborto a mujeres solteras con problemas económicos cuando no tengan 90 días de embarazo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana protesta por lo que califica un atentado a los derechos humanos. El delegado apostólico en México pide la intervención del presidente de la República para anular la decisión. Diputados del Congreso en Chiapas afirman que se busca defender la vida de madres y mujeres que recurren a medios clandestinos para evitar tener hijos no deseados. La modernización económica de México corre por dos vías que se nutren en forma recíproca: la vinculación y competencia con otros países y la apertura de mayores espacios internos que estimulen la creatividad de los mexicanos. El presidente Salinas de Gortari se entrevista con los principales líderes de naciones que se encaminan a la consolidación de bloques económicos. La cuenca del Pacífico, especialmente Japón, Australia y Singapur, y la Comunidad Económica Europea. A principios del año, el presidente Salinas viaja a Lisboa, Londres, Bonn, Bruselas, Ginebra y París. En Davos, en Suiza, el presidente cambia impresiones con los principales empresarios de Occidente agrupados en el Foro Económico Mundial. De acuerdo a algunos analistas, durante su gira europea, el presidente Salinas advierte que la fascinación con lo que sucede en Europa del Este hará más dura la competencia por recursos e inversiones a otras regiones del planeta. Para no quedar al margen, el presidente Salinas determina acelerar el ritmo de la reforma económica y profundizar sus alcances. En este escenario se explican plenamente la decisión de privatizar la banca comercial expropiada en 1982 y la iniciativa mexicana de proponer a Estados Unidos negociaciones que conduzcan a un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Las relaciones de México con su vecino del norte atraviesan por su mejor momento. El presidente Bush viaja a Agualeguas y a Monterrey, en el estado de Nuevo León. Ante cientos de miles de personas, el presidente Salinas afirma: el presidente Bush es amigo de México. Replica Bush: México resurge de la crisis como un gigante del siglo XXI. Tema central de las pláticas: el acuerdo de libre comercio. Se limitará al flujo de bienes y servicios, informa el presidente Salinas, y agrega: el petróleo está fuera de la negociación. Seguirá bajo la propiedad exclusiva del gobierno. La reforma del Estado registró avances fundamentales en 1990 a través del programa de privatización, en el que destacan dos grandes operaciones. En diciembre, el grupo Carso, que encabeza el empresario Carlos Slim, adquirió el control de Teléfonos de México mediante el pago de $1,750 millones. La minera de Cananea fue vendida al industrial Jorge Larrea en $475 millones. La iniciativa privada incrementó su participación en la construcción de carreteras,
Y el gobierno ha puesto en venta sus empresas siderúrgicas, de fertilizantes, activos turísticos, salas cinematográficas y 2 canales de televisión. La reestructuración de la deuda externa de México reduce el valor económico del saldo en cerca de 20,000 millones de dólares y recorta sensiblemente el pago de intereses que se habían constituido en hemorragia sin fin para la nación. Un sofisticado mecanismo de conversión de viejos préstamos por bonos a 30 años reprograma el capital y su servicio. Se quita de los hombros de los mexicanos una carga pesada. El compromiso de la deuda externa representa ahora el equivalente a 2% del Producto Nacional. Un Estado menos propietario y más atento a las necesidades básicas de la población es tesis general de la administración y como corolario el Programa Nacional de Solidaridad, instrumento primordial del gobierno para llevar agua, escuelas, salud, oportunidad y esperanza a decenas de millones de mexicanos que viven en condiciones sumamente precarias. Cuantiosos recursos obtenidos por la venta de empresas del gobierno se destinan a solidaridad, cuyo presupuesto de inversiones es superado tan solo por Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. La economía mexicana se desenvuelve bajo la disciplina que impone el pacto económico al que concurren gobiernos, sindicatos y empresarios. La producción general aumenta algo más de 3%, se alcanza la cosecha de maíz más alta de la historia. Sin embargo, la inflación supera holgadamente lo previsto y asciende a niveles que rascan el 30%. El deterioro del poder de compra del salario genera tensiones dentro del movimiento obrero. Las grandes centrales sindicales se ven incapaces para controlar huelgas en la cervecería Modelo y en la planta de Ford en el Estado de México, en donde la disputa por la representación gremial lleva a un choque que deja un trabajador muerto y decenas de lesionados. Retrato de familia. El censo de población afirma que viven en México 81.140.922 personas, 5 millones menos de lo que se esperaba. Hay más mujeres que hombres y la población aumenta a un ritmo del 2.3% anual, más alto de lo esperado. Rostro de la noticia en 1990, el de usted, el de todos nosotros, el de nuestra historia. La fuerza de una cultura que se prolonga en el tiempo, 30 siglos de esplendor en una monumental exposición de la inteligencia y la sensibilidad mexicanas en el Museo Metropolitano de Nueva York. La mayor manifestación cultural de México en medio siglo en los Estados Unidos se logra gracias al empeño de la Fundación Amigos de las Artes de México. La exposición ha batido marcas de asistencia en el Metropolitano de Nueva York y viajará a San Antonio y a Los Ángeles. Testimonio de las esencias de un pueblo que se nutre del orgullo de su pasado para construir los sueños del futuro. El desafío de la libertad dibuja el perfil de una Europa nueva. La unificación de Alemania obliga a los cartógrafos a modificar los mapas. El gran desarme marca el final de la Guerra Fría. Entre la caída del muro de Berlín y la desaparición de Alemania comunista transcurren apenas 11 meses. En la persona del canciller alemán Helmut Kohl, la historia encuentra a un hombre a la altura de sus desafíos. En marzo se llevan a cabo elecciones libres en Alemania Oriental. En julio se firma el Tratado de Unificación que abroga todas las leyes comunistas, suprime el dinero germano oriental, impone al marco como signo monetario e introduce la economía de mercado. En julio también el canciller Kohl negocia con Mikhail Gorbachev el retiro de las tropas soviéticas de Alemania a cambio de apoyos financieros generosos. A fin de permitir el acceso de la nueva Alemania en la alianza militar de Occidente, Gorbachev impone a Alemania la prohibición de tener armas atómicas, químicas o biológicas. En septiembre, la conferencia 2+4. Las potencias vencedoras en la Segunda Guerra Mundial renuncian a sus derechos sobre Alemania. Sin embargo, fuerzas de Estados Unidos, Francia y la Gran Bretaña permanecerán en Berlín hasta que salga de ahí el último soldado soviético. El 3 de octubre, lo que alguna vez fue la República Democrática Alemana simplemente deja de existir.
Con 78 millones de habitantes, la Alemania unida se vuelve la nación más poderosa de Europa. Tarea inmediata: reconstruir la economía en lo que fue la parte comunista y hacer frente al desastre ecológico que plantean fábricas obsoletas y nucleoeléctricas inseguras. Al centro de la escena europea, la potencia alemana despierta inquietud. El canciller Kohl admite que los crímenes perpetrados por Adolfo Hitler no se pueden borrar de la memoria de la gente. Los alemanes son trabajadores, pero no son amados. Nos respetan, pero no nos quieren. No puedo negar la historia, dice Kohl. Lo único que puedo pedir es perdón. Somos testigos del funeral de la Guerra Fría. En el verano, en Washington, los presidentes Bush y Gorbachev diseñan mecanismos para reducir en un 30% el número de bombas nucleares, eliminar las armas químicas y recortar las tropas en Europa. 6 meses más tarde, en París, líderes de los 34 países que integran la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa acuerdan profundizar el desarme a niveles sin precedentes. La Alianza Atlántica destruirá cerca de 7.000 tanques y el Pacto de Varsovia más de 12.000. 100.000 piezas de artillería serán desbaratadas. Se suprimen 2.300 helicópteros y 5.000 aviones de combate. La idea es que nadie disponga de fuerza suficiente para lanzar un ataque sorpresa. Rostro de la noticia en 1990, Margaret Thatcher. La inflación, sumada a decisiones fiscales desatinadas y la resistencia a integrarse a Europa, conducen a una rebelión en el seno del Partido Conservador. Sin apoyo, la primera ministra renuncia y pone fin a 11 años y medio de gobierno en la Gran Bretaña. Se va la señora Thatcher, pero no su herencia. Una filosofía en favor del capitalismo, la propiedad privada, la iniciativa individual como sustento y motor del progreso. Llega al poder cuando Inglaterra está en declive y tiene 3 millones de desempleados. Firma en su primera prueba, doblega a los sindicatos tras una huelga de 51 semanas de los mineros del carbón. Su voluntad helada destruye al ejército argentino en la campaña de las Islas Malvinas. Al precipitar la caída de la dictadura, contribuye al retorno de la democracia en Argentina. Antes que nadie reconoció la seriedad de Gorbachev y el Pravda la bautizó como la Dama de Hierro. Margaret Thatcher dio el tono a la década del 80 con la política de privatización de empresas del gobierno, como aerolíneas, gaseras, petroleras, telefónicas y negocios automotrices. Nuevo primer ministro John Major, protegido de la señora Thatcher. Hijo de un cirquero, sufre privaciones económicas que le cancelan el beneficio de una educación universitaria. Formado por la vida, enfrenta la tarea de conservar lo mejor del thatcherismo y asimilar a Inglaterra a las corrientes de unión con Europa, que este año alcanza espectacular manifestación concreta al conectar los túneles que permitirán viajar de París a Londres, bajo las aguas del Canal de la Mancha a bordo del propio automóvil o cómodamente en el tren. Apenas hubo tiempo para disfrutar la promesa de la paz restaurada. Transformar el orden de la posguerra tomó 40 años. Cambiarlo de nuevo se llevó una noche. Al cobijo de la oscuridad, justo a la medianoche del 2 de agosto, 120.000 soldados de Irak que engullen a un pequeño país del desierto que hasta ese día se llamó Kuwait. Dueño del relámpago, el dictador iraquí Saddam Hussein se convierte en el hombre más peligroso del mundo al asestar un zarpazo que sacude la economía, replantea relaciones entre países y amenaza, por el impacto sobre el petróleo, la continuidad de una manera de vivir. Durante todo el año Saddam Hussein ha venido agitando los tambores. Se descubre el tráfico de detonadores nucleares para Irak. Se confiscan piezas de un gran cañón con el que sueña dominar a sus vecinos. Hostiga a Kuwait y lo acusa de abaratar el precio del petróleo. Afirma que pegará fuego a la mitad de Israel. Sin embargo, no parece que después de 8 años de guerra contra Irán este hombre hable en serio. Y de pronto la guerra. 24 horas después de la invasión, el precio del petróleo salta a $15. 4 días después, la Organización de Naciones Unidas decreta el bloqueo económico y el aislamiento total de Irak. Ese mismo día, Arabia Saudita lanza una llamada de socorro a la que rápidamente responde Estados Unidos. El presidente Bush decreta la mayor movilización militar desde la guerra de Vietnam.
La crisis encuentra a las superpotencias en el mismo lado del conflicto. Reunidos en Helsinki, los presidentes Bush y Gorbachov exigen el retiro iraquí. Rostro de la noticia en 1990, el jeque Jaber al-Ahmad al-Sabah, emir de Kuwait. A los 64 años de edad pierde poder y el país que su familia gobierna desde hace 2 siglos. Todo Kuwait podría acomodarse dentro de la superficie que ocupa, por ejemplo, el estado de Hidalgo en México o la provincia de Toledo. Lo que no ha perdido el emir exiliado en Arabia Saudita es una fortuna estimada en $100.000 millones, producto de la prudente inversión de petrodólares en negocios que operan en 22 países. El emir de Kuwait tiene 4 esposas y 40 hijos, y muchos se preguntan, ¿merece la pena una guerra para restaurar un gobierno casi feudal? La respuesta radica bajo las arenas del desierto y en las entrañas de la tierra. Kuwait se encuentra sobre 95.000 millones de barriles de petróleo, vez y media más grande que las reservas petroleras de México. Ahí está la clave. Poco a poco se monta una coalición internacional para enfrentar militarmente a Saddam Hussein. Medio centenar de países han despachado tropas, armas y pertrechos al Golfo Pérsico. Entre la inquietud de los mercados de valores y las oscilaciones del precio del petróleo que otros países se comprometen a sostener, aumentando la producción, Saddam Hussein advierte que muchos extranjeros serán colocados en sitios estratégicos como escudo humano para disuadir un ataque. 3 meses después, la estrategia se agota e Irak permite a los rehenes volver a su casa. El bloqueo económico no parece morder a Irak. En diciembre, las Naciones Unidas autorizan el uso de la fuerza militar en caso de que persista la ocupación. El plazo vence el 15 de enero y a la fecha no hay señales de que Irak esté dispuesto a cumplir. Los vericuetos de la diplomacia han conducido al establecimiento de alianzas extrañas frente al común enemigo. El presidente Bush se reúne en Ginebra con Hafez el-Assad, el dictador sirio, señalado por los norteamericanos como protector de terroristas. En el río revuelto, Siria aprovecha para asestar una puñalada mortal a la presencia de una fuerza cristiana en Líbano. En el otoño ataca a las milicias del general Michel Aoun, quien emprende el exilio y se radica en París. El presidente de Irak maniobra con destreza y no hay manera de anticipar su estrategia. Censurado por casi todos los países musulmanes, intenta fracturar la alianza árabe norteamericana al vincular una solución al tema de Kuwait con la negociación sobre el problema palestino. Directamente amenazado por Irak, Israel vive una guerra de nervios y endurece su política respecto a la sublevación palestina, que al cumplir su 3er año encuentra en la figura de Saddam Hussein ejemplo y aliento. En octubre, un grupo de palestinos apedrea a judíos que rezan en el Muro de los Lamentos. La represión policíaca deja a 21 palestinos muertos. Nadie desea una guerra que, sin embargo, aparece inexorable. El desafío de Saddam Hussein exaspera a George Bush, quien irritado exclama, «Lo patearé en el trasero». Y las fuerzas están, ya, listas para el combate. Chocarían más de 1 millón de hombres y 10.000 tanques. 3.000 aviones dominarán los cielos y 300 barcos atacarán los mares. Con toda certeza serán empleados gases venenosos y bombas biológicas que dispersan la muerte. El año nuevo se iniciará con la incertidumbre de una posible guerra. Hay un plazo y una ruta trazada. En entrevista con el periodista Fernando Alcalá de Televisa y Galavisión, Saddam Hussein declaró, «Solo Dios sabe lo que habrá de ocurrir». Así las cosas, el mundo enfrenta un desafío a la libertad económica. Al agredir a Kuwait, Irak no solamente ha humillado a un vecino más débil, sino que atenta contra una idea de civilización y el derecho, la aspiración de vivir en paz. Cada minuto, de cada hora, de cada día, mueren en este mundo nuestro un promedio de 27 niños a causa del hambre y la enfermedad. Cada minuto, 27 niños.
Las condiciones de vida de los niños pobres jamás han sido tan adversas, y la tragedia es que muchos podrían salvarse a bajo costo si existiera la voluntad de hacerlo. La deshidratación por diarrea, por ejemplo, tan fácil de atender, provoca la muerte de 4 millones de niños cada año. 70 presidentes, reyes, primeros ministros y jefes de Estado se reúnen en Naciones Unidas en la Cumbre Mundial a favor de la infancia. El presidente de México reclama acción concreta y pasar de las palabras a los hechos. 1 de cada 3 niños del mundo está desnutrido, 23 millones sufren ya lesión permanente. 150 millones de niños se van a ir esta noche a la cama sin cenar. Y no es solo un problema de pobreza. En los Estados Unidos, 1 de cada 3 niños pobres jamás ha sido vacunado. La ira de la tierra irrumpe a la hora del desayuno. A las 7 de la mañana del 21 de junio, un terremoto de 7,7 grados Richter sacude las riberas del mar Caspio en territorio de Irán. En un minuto, edificios y casas se derrumban y se convierten en tumba de 60.000 personas. El tamaño de la destrucción obliga a la teocracia en Irán a aceptar el socorro internacional. Un país habituado a la furia tectónica jamás ha visto un temblor tan fuerte. En el reguero de zapatos, vidrios y ladrillo es posible rescatar a miles de sobrevivientes. La protección del medio ambiente es asunto de interés colectivo. 2 grandes ciudades de América Latina enfrentan el desafío de limpiar los aires que respiran decenas de millones de personas. 12.000 autobuses y calderas obsoletas hacen de Santiago de Chile la ciudad más contaminada del mundo. El dióxido de azufre se concentra ahí como en ningún otro sitio. Una emergencia obliga en el verano a suspender la circulación de vehículos, al cierre de fábricas, a cancelar las clases. Algunos niños mueren con los pulmones rotos. La Ciudad de México enfrenta desafíos semejantes. Aparecen gasolinas sin plomo y los automóviles deberán equiparse con aditamentos que reduzcan la emisión de gas pernicioso. La topografía es adversa. En los meses fríos, la pasta venenosa cuelga inmóvil sobre la ciudad, provocando enfermedad y malestar general. La revisión periódica de los motores y la obligación de guardar el auto un día por semana se vuelven ya parte de la rutina. El deporte más popular del orbe tiene su fiesta máxima en Italia 90. El torneo mundial de fútbol celebrado en Italia es, sin embargo, distinto a los 13 anteriores. África irrumpe como potencia futbolera. En el primer partido vence al campeón Argentina. Un equipo por el que nadie anticipaba un 5 nos gana el corazón. Más de 1.000 millones de personas en el mundo fueron testigos del predominio de juegos defensivos y del menor número de goles anotados en Copas del Mundo. Alemania cobra facturas atrasadas y derrota por un penalti a los argentinos. Cierta desilusión por la falta del empuje ofensivo lleva a la FIFA a revisar las reglas del fuera de lugar. Hugo Sánchez anota 38 goles para el Real Madrid y obtiene por 5ª ocasión el trofeo Pichichi en España. Hugo Sánchez queda colocado a la altura inmortal de glorias del fútbol como Zarra y Di Stéfano. Es quizá el mejor futbolista que ha dado México y comparte con Stoichkov los máximos honores del balompié europeo. Parecía invencible. 4 años como campeón mundial de los pesos completos en el boxeo, Mike Tyson destruye a 10 contrincantes con precisión devastadora. En Tokio encuentra la medida de su verdadera realidad. Buster Douglas, en un revés de película, da una paliza a Tyson que se derrumba en el 10º round. Lo tumbé antes de que me tumbara a mí, resume Douglas. Un hombre pierde la corona y otro gana un trono. También en Tokio, toda la pompa y la circunstancia de una cultura milenaria se expresan en la ceremonia solemne de ascenso al trono de Japón. Akihito se vuelve el eslabón número 125 de la dinastía del Crisantemo. El nuevo emperador y la emperatriz Michiko simbolizan al Estado y la unidad del pueblo japonés y encarna en ellos la continuidad de tradiciones de siglos frente al desafío de un presente en cambio. Un robot lleva los ojos del hombre a descubrir los misterios del vecino espacial, el planeta Venus. La sonda Magallanes retrata con detalle los rasgos de un sitio cuyas características se acercan mucho a nuestra idea del infierno. Envuelto siempre en nubes de azufre, la presión de su atmósfera es 90 veces más intensa que en la Tierra. La temperatura es tan alta que en Venus no hay agua. Apenas un vistazo a volcanes y a ríos de lava que al cabo de los siglos adoptan un tono anaranjado.
Un paisaje monótono sin vida como la entendemos, una gran piedra. Eso es Venus. La tecnología que nos traiciona. El telescopio espacial Hubble es puesto en órbita por encima de la atmósfera terrestre y prometía una observación perfecta de galaxias y de estrellas. Estaba destinado a tomar las mejores fotografías del universo. Su complicada estructura óptica fue construida siguiendo al detalle las indicaciones de un diseño erróneo. El espejo está fuera de foco. Habrá que enviar un mecánico espacial para acomodar las lentes. El Hubble hubiera permitido mirar hasta el límite del universo, pero ahora ilustra los límites de la tecnología. Rostro de la noticia en 1990, Greta Garbo. Llegó de Estocolmo a triunfar en el cine norteamericano. Greta Luisa Gustafsson desembarca en Nueva York del brazo de Stiller, director sueco que ha descubierto un tesoro. Aspirante en Hollywood, Louis B. Mayer, el dueño de la Metro, le impone dieta, dentista y peluquero. Ha nacido un mito. Su belleza luminosa envuelve de misterio a Barrymore, a Robert Taylor, a Melvyn Douglas, los grandes de su tiempo. Luego de 24 películas, a los 36 años, pone fin a una carrera distinguida e inicia un silencio inescrutable que se prolonga hasta el fin de sus días, medio siglo después. Quizá por ello se conserva indeleble la marca de su imagen. De cuando en cuando surgen hombres que atrapan la imaginación de los niños y alimentan sus sueños con imágenes que divierten y educan. Jim Henson abrió la Plaza Sésamo y nos hizo amigos de la Rana René, de Archibaldo, de Lucas. Entre risas y bromas de Beto y de Enrique, millones de niños conocieron las letras, la suma y la resta. A los 53 años muere Jim Henson. Lo echará de menos el niño que todos llevamos dentro. Francisco Gabilondo Soler se hizo llamar Cricri, el grillito cantor. Uno de los primeros mitos de la radio en México, el talento de Gabilondo Soler florece bajo la visión de don Emilio Azcárraga, creador de la estación XCW. La disciplina en las matemáticas y la astronomía le permite jugar con la fantasía que dirige no solo a los niños. La Patita, el Negrito Bailarín, ¿Y por qué?, Chonky Fu, La Muñeca Fea, son los títulos de algunas de las más de 100 canciones que desde hace medio siglo forman parte de la cultura popular mexicana. Una obra que resiste el paso de los años. Francisco Gabilondo Soler. Cricri nos deja a los 83 años de edad. Fue Cricri, fue Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Al enfrentar el desafío de la libertad, América Latina deja atrás un decenio de zozobra y confusión. La región se aparta del conflicto y descubre una ruta que ofrece mejores perspectivas. Una suerte de renacimiento cuyos signos son la democracia y la cooperación. Fernando Collor de Mello es a los 41 años de edad el presidente más joven en la historia del Brasil y uno de los más audaces. Para sujetar una economía fuera de control, Collor de Mello impone un drástico plan que congela depósitos bancarios, inicia la venta de grandes empresas públicas, adelgaza la burocracia, abre las puertas al comercio y suprime subsidios. La inflación baja, sí, de 80% mensual a menos del 20%, pero el costo es una contracción económica aguda que produce desempleo y huelgas, quiebras y despidos. Collor de Mello se propone cerrar el abismo que separa al Brasil próspero del miserable. 6 de cada 10 brasileños viven en la pobreza. Es inaceptable, dice Collor de Mello, ser un gigante económico y un pigmeo social. Bajo el lema de crecer para pagar, Brasil suspende los pagos de la deuda externa más grande del mundo en desarrollo. Collor propone convertir la deuda a bonos de 45 años, sin descuento pero sin respaldo. Los bancos resisten y la negociación se estanca. Nunca jamás, prometió Patricio Aylwin, nuevo presidente de Chile. La democracia pone fin a los 16 años de dictadura de Augusto Pinochet, que abandona el gobierno pero no el control de las Fuerzas Armadas. El pueblo chileno escarba en las tumbas la verdad del pasado.
En Pisagua se descubren los restos de medio centenar de personas que desaparecieron durante la tiranía. El cadáver de Salvador Allende es reinhumado en el cementerio central de Santiago. Las cicatrices políticas comienzan a sanar en una nación que exhibe la economía más robusta de América Latina. México y Chile reanudan relaciones diplomáticas rotas tras el golpe de Estado en 1973. Surgió de la nada y conquista la presidencia del Perú. Alberto Fujimori, de profesión agrónomo, vence en las urnas al novelista Mario Vargas Llosa. Fujimori ostenta una fibra inesperada y emprende un ajuste económico de vastas proporciones. El precio de la gasolina se multiplica por 30 y de un día para otro se triplica el precio del pan. Perú es el caso más dramático de incumplimiento de pago sobre su deuda externa. En 6 años no ha hecho abono alguno. Fujimori restablece el contacto con el Fondo Monetario y el Banco Mundial. El nuevo presidente enfrenta en el Perú el desafío de la violencia terrorista y el tráfico de drogas, cuya combinación deja un promedio de 10 muertos por día. Rostro de la noticia en 1990, Carlos Saúl Menem. El presidente de Argentina pone en marcha el programa de privatización más ambicioso de Occidente. 2 canales de televisión, áreas petroleras, 10.000 kilómetros de carreteras, parte de la red ferroviaria, la telefónica estatal y la compañía de aviación están en venta. Mediante mecanismos originales, la privatización supone una reducción de $7.000 millones de la deuda argentina. La estrategia de Menem ha doblegado a la inflación, que se ubica ahora en 5 a 6% al mes. La personalidad del hombre a veces se confunde con la seriedad del gobernante. Firme en el poder, Menem sufre el escándalo que provocan su esposa y sus hijos, a quienes expulsa de la casa presidencial. La sociedad argentina supera una vez más el sobresalto que causa la insurrección de militares, que a golpe de metralla reclaman mejor sueldo. Pende ahora sobre ellos la amenaza de la pena de muerte. El miércoles 3 de enero, Manuel Antonio Noriega se entregó a las fuerzas norteamericanas que habían invadido Panamá 2 semanas antes. Refugiado en la Nunciatura Apostólica, Noriega descubre que ningún país se ofrece a recibirlo. El dictador panameño es ahora el preso número 41586 y en una cárcel en Miami espera proceso por narcotráfico y lavado de dinero. Guillermo Endara asume la presidencia en Panamá. No se ha cumplido la promesa de ayuda financiera de los Estados Unidos y la situación es de grave penuria. Endara expresa su protesta con una huelga de hambre. El ejército de Noriega es desmantelado y en su lugar surge una fuerza policíaca entrenada por Estados Unidos. En diciembre, algunos de sus miembros protagonizan una rebelión que es sofocada por tropas norteamericanas, pero que constituye un símbolo y una advertencia del descontento que crece en el país canalero. La guerra al tráfico de drogas ha cobrado en Colombia en solo año y medio casi 1 millar de vidas. El ejército colombiano carece de recursos para someter a las mafias de la cocaína. El fracaso de la vía militar obliga al nuevo presidente de Colombia, el señor César Gaviria, a traicionar promesas de campaña y ofrecer una tregua a los narcos. A cambio de entregarse no serán extraditados a los Estados Unidos. Surge así, quizá, el principio de solución para un conflicto que ha durado 6 años. Secuestros, asesinatos, bombazos han hecho de la vida en Colombia una experiencia de zozobra intolerable. El pacto en Colombia es prueba más de que la responsabilidad frente al problema de la droga no es exclusiva de aquellos países en donde se produce, sino fundamentalmente en donde se consume. Mientras exista la demanda y las fabulosas ganancias de su comercio, siempre habrá oferta. Caso concreto el del señor Marion Barry, alcalde de Washington. Por la mañana gobierna la capital de los Estados Unidos. Por la noche recorre sus bajos fondos en busca de la droga a la que se ha vuelto adicto. Una sentencia suave, 6 meses en prisión, hace que se pierda la oportunidad de dar un ejemplo al público norteamericano. Ocupado con el problema del Golfo Pérsico y el debate económico en el Congreso, la administración descuida su política contra la droga. William Bennett, encargado del tema, renuncia y es reemplazado por el exgobernador de Florida. Rostro de la noticia en 1990, Luis Castro. Uno de los toreros más grandes que ha dado México pierde la vida a los 78 años de edad. El soldado, valiente y fino, dibujó chicuelinas y derechazos que todavía recuerdan 40 años después aquellos que lo vieron. Muy castigado por los toros,
Varias veces estuvo al borde de la muerte. Recio en el ruedo, fuera de él se condujo como un caballero. Ocupa ya un sitio en la leyenda de la época de oro del toreo en México. Rostro de la noticia en 1990, Sammy Davis Jr. Un cáncer de garganta se lleva a un hombre que nació para bailar. Actor, cantante, imitador, pisa el escenario desde los 3 años y se convierte en el artista negro más famoso de los Estados Unidos. Contribuyó a romper barreras de discriminación racial y así abrió el camino a figuras como Eddie Murphy o como Michael Jackson. El desafío a la libertad en España se llama ETA. La organización terrorista vasca desata una campaña de atentados en los que pierden la vida 23 policías, 5 más que en el 89. Existe la esperanza de que el gobierno socialista consiga un pacto con ETA, pero el presidente del gobierno reiteró que no habrá negociaciones con los terroristas después de la agresión que en diciembre costó la vida a 6 policías en Sabadell. Tras 8 años en el poder, el Partido Socialista Obrero Español parece más fuerte que nunca frente a la oposición resquebrajada que plantean por un lado el Partido Popular y por el otro la izquierda unida en torno al Partido Comunista. Asignaturas pendientes, el paro, el desempleo que suma ya 2.300.000 personas y la droga. España se convierte en plataforma para el tráfico de heroína hacia Estados Unidos y de cocaína americana hacia España y el resto de Europa. España pierde a uno de sus más grandes poetas, Dámaso Alonso, miembro de la generación del 27, contemporáneo de Alessandri y Alberti, de Guillén, de Dalí y de García Lorca, académico de la lengua. El autor de Los hijos de la ira nos deja a los 92 años de edad. Las relaciones entre México y España conocen su mejor momento. En el marco de la visita que los reyes don Juan Carlos y doña Sofía realizan a México a principios del año, se firma un tratado de amistad y de cooperación que supone créditos e inversiones españolas hasta por 4.000 millones de dólares. Petróleos Mexicanos se convierte en accionista de Repsol, la petrolera más grande de España, mediante el canje de sus acciones en Petronor. Algunos historiadores definirán la década del 80 como un periodo extravagante de las finanzas de los Estados Unidos. Auge prolongado, el empuje de una generación nueva, originales instrumentos de crédito, permiten el surgimiento de imperios de la noche a la mañana y la acumulación de fortunas colosales. Se acabó la fiesta. La desregulación de las cajas de ahorro en los Estados Unidos condujo no a facilitar el crédito hipotecario como se esperaba, sino a la especulación con bono chatarra y bienes raíces. Cientos de cajas de ahorro están en quiebra. Proteger los depósitos de la clientela costará al gobierno 500.000 millones de dólares. El joven Neil Bush, hijo del presidente, está involucrado en el colapso del Banco Silverado en Colorado. El fraude ahí es por 1.000 millones de dólares. Con dinero prestado, un joven adquiere la imagen de inversionista experto. Donald Trump presume de listo. Compra edificios, remoza hoteles, se apropia de aerolíneas, juega la especulación y levanta casinos en Atlantic City. Subió con la marea y con ella desciende, pero una desmedida carga financiera lo arrastra más hondo. Fanfarrón y hablador, da un trato descortés a su señora esposa y se exhibe con una rubia llamada Marla Maples. Al fin, quizá ingenuo, el ex magnate Trump protagoniza a un tiempo el descalabro empresarial y el divorcio del año. La influencia de este hombre domina los negocios en Estados Unidos durante los 80. Michael Milken inventa el bono de alto rendimiento y alto riesgo, o si se quiere, el bono chatarra, que sirve de combustible a la ola de fusiones y adquisiciones que modifique el horizonte corporativo de la Unión Americana. A través de la casa de bolsa Drexel Burnham Lambert, Milken mueve los hilos de innumerables negocios y en el camino se alza con 2.000 millones de dólares. El gobierno descubre maniobras ilegales. Drexel quiebra y a los 43 años Michael Milken recibe un escarmiento, 10 años de cárcel.
La crisis del Golfo Pérsico detona la caída largamente anunciada de la bolsa de valores y los precios inmobiliarios en Japón. Las acciones pierden casi el 40% y los réditos se triplican en unos cuantos meses, pero no todos pierden. En mayo, el industrial Ryohei Saito, que ha construido una fortuna papelera, compra en subasta el retrato del Dr. Gachet, uno de los últimos y más torturados óleos de Vincent van Gogh, $82,5 millones. 2 días después, la misma persona adquiere el célebre Moulin de la Galette de Renoir al tenor de $78 millones. Gastar $160 millones en un par de cuadros despierta por lo menos alguna curiosidad. El magnate responde, no es para tanto. Rostros de la noticia en 1990. Diego y yo. Frida Kahlo se retrata en 1949 e introduce como un tercer ojo la figura de Diego Rivera. Reflejo de tristeza y soledad, el cuadro de Frida Kahlo alcanza en Nueva York el precio más alto jamás pagado en subasta por una obra de arte latinoamericano, $1.430.000. El capital japonés amplió su presencia en la industria del entretenimiento. El año anterior la Sony llevó a Tokio a la chica de la antorcha y ahora la Matsushita adquiere la MCA, dueño de los estudios de la Universal. En el precio de 6.100 millones se incluye una casa de discos y la editorial Putnam. Rostro de la noticia en 1990. Ava Gardner, símbolo sexual del cine durante la Segunda Guerra Mundial, fue objeto del deseo de millones de jóvenes. Proclive a relaciones tormentosas, coleccionó amantes de sello tan diverso como Howard Hughes, Frank Sinatra, Mickey Rooney, Luis Miguel Dominguín. Se distingue como actriz en Mogambo, con Clark Gable, y en La Condesa Desnuda, con Humphrey Bogart. A los 67 años muere en Londres, víctima de enfisema. Figura central de la música norteamericana del siglo XX, Leonard Bernstein despliega su talento formidable y versátil como compositor y director de orquesta. Descubre el piano a los 10 años, 15 años después dirige la Filarmónica de Nueva York. La música, decía, es algo especial. No tiene que pasar por el cerebro para alcanzar al corazón. Compuso 3 sinfonías y música para 3 ballets. Para el teatro de Broadway creó Amor sin barreras. Leonard Bernstein nos deja a los 72 años de edad. La ciencia médica que nos asombra. Cirujanos de la Universidad de California en San Francisco salvan la vida de Blake Schultz, que todavía no nace. El feto tiene un problema en el diafragma. A los 8 meses de embarazo, la madre se somete a la operación, que es su última esperanza. Los doctores cortan en el útero, abren el abdomen del bebé, ajustan el diafragma y acomodan los órganos como hace falta. Un triunfo impresionante en el nuevo campo de cirugía fetal. La ciencia médica no encuentra las claves del SIDA. La epidemia se extiende especialmente en África y en Asia a un ritmo por fortuna menor a lo previsto. Un fármaco conocido como el AZT es útil para aliviar algunos síntomas, pero incapaz de destruir al virus. No hay mayor esperanza por ahora. La princesa Carolina de Mónaco sufre una tragedia que la convierte en viuda. Stefano Casiraghi pierde la vida al volcar la lancha que conduce a 150 kilómetros por hora. El mundo comparte la tristeza de esta joven mujer y sus pequeños hijos. Llegó a Nueva York a los 18 años con un bolso y $35. 14 años después, Madonna Louise Ciccione ha ganado $125 millones y es la cantante más popular del mundo. Proyecta una imagen agresiva y erótica e impone la moda de lo que se ha llamado la ropa interior al exterior. Cada nuevo disco es éxito seguro. ¿En dónde está el secreto? Algunos afirman que es como un camaleón, nunca igual. Agregue usted a la sensualidad un cerebro alerta. Madonna maneja los negocios que han crecido alrededor de la venta de 50 millones de discos. Fenómeno de la música en México, Alejandra Guzmán. Hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, Alejandra va montada en un cohete. A sus 22 años es la revelación de un estilo fresco y dinámico. Pero el fenómeno de hoy puede ser el olvido de mañana. Un ritmo que toma del tango y de la salsa, difícil de bailar, vino y se fue en este año que concluye. Salió del Brasil, prende en Europa y rebota a América. ¿Se acuerda usted de la lambada? Ao lembrar de um amor que um dia
soube cuidar. Chorando estarás ao lembrar-te um amor que día não soube. Es pues la eterna lucha desde que el hombre es hombre, la lucha por la libertad, el desafío por lograrla, el perderlo todo para no perderla. Hemos llegado a la luna, rodeado las estrellas de nuestros sueños, aliviado las enfermedades, hemos recogido del aire nuestras voces y nuestras imágenes y todas las fantasías. Pero la lucha es hoy, frente al universo y al tiempo, la misma que sostuvo el hombre que asomó por primera vez a la boca de su caverna. A cada paso se abren nuevos fosos, se alzan muros interiores, se elevan los puentes y se cierran puertas. Y sin embargo, como decía el hombre que 3 veces salió a buscarla, por la libertad, Sancho, se debe dar hasta la vida. El hombre nació libre y la historia de sus riñas es la historia de su esfuerzo para recuperar lo perdido. Ese esfuerzo es el mismo de hoy. Hoy, cuando media humanidad ha roto sus rejas de medio siglo y más, cuando la humanidad entera se enfrenta a otro desafío, que es el mismo, el desafío de la libertad. Los muros de concreto, las rejas de hierro, los fosos de agua, todo ello desaparecerá de la tierra cuando desaparezca de nuestro pensamiento. Dentro de nosotros está sin duda la clave para lograr superar el desafío de la libertad. Esta noche quiero aprovechar para desearle a usted y a los suyos lo mejor para el año que se inicia en 1991. Muy buenas noches.